¿La juventud está perdida? Traemos buena data. Un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, género, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos buena data. Estamos acá con Galia Moldavsky. Podemos hacer nosotras una pequeña introducción, pero después te puedes introducir vos como prefieras. Bueno, Galia estudió sociología en la UBA, ¿es correcto? Es correcto. Trabajó en el área de comunicación, trabaja en Futurock, Gelatina, Anfibia, Blender y mucho más. O sea, ahora no trabajo en todos esos. No, pero está en el área. He trabajado en todos esos medios, así es. ¿Y vos? ¿Pero cómo te definirías vos? ¿Quién es Galia Moldavsky? Sí, diría que supongo que lo que atraviesa todos esos trabajos es que me gusta la comunicación. No me considero periodista, estudié periodismo también en TEA, pero no siento que ejerza el periodismo así como lo que yo considero que es periodismo, así que por eso un poco no me defino como periodista, pero sí te diría que me gusta la comunicación y todo lo que es transmitir un mensaje en el formato que sea. Ok. Estuve viendo tu entrevista de Futurock, la última que sacaron. Con Julia. Sí, me encantó. Y en un momento mencionabas que estás estudiando la actualidad y que estás leyendo mucho. Uh-huh. ¿Qué estás leyendo? Bueno, ahora arranqué La generación ansiosa, el libro de un psicólogo social yankee creo que es, que habla un poco de cómo las redes sociales dispararon una crisis de salud mental en jóvenes y adolescentes a partir de la gente que en el año 2010 aproximadamente, que lo marca como medio el punto de inflexión en la crisis de salud mental, los que en el año 2010 éramos adolescentes, que yo nací en el 95 y es un poco del 95 en adelante. Como las redes sociales atravesaron nuestra salud mental, aumentaron la depresión, la ansiedad, bla, bla, bla. Pero lo que estudia interesante es como en qué aspectos de la infancia y de la adolescencia intervinieron como para que se dispararan las tasas de ansiedad, de autolesiones, de suicidios, etc. Así que estoy con eso ahora. Esa es mi lectura actual. Qué lindo libro. Sí, es que eso, yo lo digo en la nota, yo no soy una persona muy optimista, así que en general mis insumos, las cosas que leo tampoco suelen ser muy optimistas, claro. Pero me gusta la gente optimista igual, me gusta consumir gente optimista, no soy yo, pero me gusta. Pero me gusta la gente optimista. Igual, este libro no es optimista igual. Sí. No, suena como que no. No lo es, pero para mí es muy esclarecedor. ¿Algún otro libro así como del palo o puede ser de cualquier otro que nos recomiendes a nosotras y al público en general? Yo en la entrevista con Julia nombraba La rebelión del público, que es un poco una lectura más en torno a los adultos, de cómo el internet cambió lo que eran consideradas figuras de autoridad, o sea, cómo la internet y el avasallamiento que tuvimos de información y de interlocutores y de fuentes de información hizo que las que eran consideradas autoridades en el pasado dejen de serlo, y bueno, por eso hoy en día es medio como la palabra de todos vale un poco lo mismo, esa es la sensación que da a veces, que bueno, es una mirada sobre sí internet y redes, pero es más en torno a la política y a los adultos, ¿no? Sí. Esta pregunta por ahí va como bastante ligada a lo que es las redes, y por ahí a muchas cosas que vos dijiste, o que hemos podido ver mientras nos preparábamos para la entrevista, es, ¿qué pudiste, no sé si descubrir es la palabra, pero qué pudiste ver de cómo ahora se popularizó tanto, más que nada con las nuevas generaciones, como el hate masivo, el linchamiento como online masivo de las personas, que creo que ahora está como muy fuerte ese tema. Sí, es que yo creo que es como un proceso medio de inconsciencia para todos los que formamos parte, porque todos hemos formado parte alguna vez de un linchamiento virtual. Pasa que la gente que no lo vivió no sabe que está formando parte de ese linchamiento, porque si yo, no sé, el día de mañana sale un video de X persona que no me gusta lo que está diciendo. Es el tema del día, quizás, ¿no? Y entonces uno, para formar parte del día, tiene que comentar ese video del que se está hablando ese día. Y en general, si escaló es porque es una polémica. En general no escalan las cosas como alegres. Entonces,
vos lo que estás haciendo es sumarte a la conversación del día, no estás como conscientemente queriendo sumarte a un linchamiento. Claro. Pero ya el hecho de participar de la conversación del día es aportar al linchamiento, porque cualquier cosa que digas en general, a menos que salgas a defender, que es el menos de los casos, de alguna manera estás sumando a que escale esa situación, y quizás es el video más chiquito del mundo y quizás es el debate más irrelevante del mundo, pero es el debate del día y uno quiere formar parte de las conversaciones del día en redes, Claro. que después quizás son conversaciones que tenés con tus amigos o lo que fuera, digamos, es la agenda. Entonces uno en realidad cuando forma parte de eso, se suma a una conversación, lo piensa como, bueno, estoy hablando de la agenda, y creo que, digamos, hasta que no te toca estar del otro lado, no entendés cómo operan los linchamientos, y es como, bueno, yo hoy en día ya prácticamente no me sumo a esas cosas, por más que esté en desacuerdo con lo que está diciendo la persona o lo que fuera, porque a menos que sea una persona que yo diga, bueno, esta persona es realmente muy malvada, le ha hecho mucho daño, Sí. tiene un poder de fuego muy grande, que vos digas, bueno, amerita lo que está pasando. El 99% de los casos no es así, entonces un poco lo que te genera es que te quedas afuera. O sea, si no te sumás hateando, te quedas afuera, o hateando defendiendo, pero si salís a defender te van a salir a hatear a vos, digamos, como que medio que la única alternativa que te queda es quedarte afuera, porque las redes sociales no operan de otra manera. No es que tipo, si yo puedo decir, bueno, yo quiero tener unas redes sociales limpias y voy a subir solo cosas lindas y cosas que apoyo y cosas que me gustan, no garpa tu red social así. Medio que, No. lo que genera interacción siempre es la polémica. Entonces Bueno, es lo más no consumido. hay mucha salida, no hay mucha salida en ese sentido. Sí. Entonces, ¿crees que todo este hate y toda esta agenda cambia la forma de comunicar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, sí, somos protagonistas, o sea, el cambio está sucediendo mientras hablamos, entonces es muy difícil para mí saber en dónde termina, pero sí cambió mucho la manera de comunicar, desde los formatos hasta la duración del mensaje, hasta los recortes, hasta en qué términos se dan las discusiones, hasta la capacidad de atención que tienen las personas para Sí. consumir algo, como que bueno, todo eso está en mutación. Y bueno, todos nosotros vamos adaptándonos mientras sucede, pero es como que nadie sabe realmente dónde va a aterrizar todo esto. Sí. Chan. Sí, Chan. No, y aparte es algo que está como en constante crecimiento. Y aparte es cada vez más fuerte. Más que nada, no sé, por ahí en redes, bueno, no quiero generalizar, pero en Twitter, ponele, que eso es algo que se ve mucho. Ponele, y también te queríamos preguntar si vos sentís que por ahí las generaciones más jóvenes tienen más libertad o quizás menos para poder expresarse en redes, dado todo esto que se genera ahora. Y la libertad la tenés hasta determinado nivel de exposición. A partir de determinado nivel de exposición ya la libertad la tenés coartada, en el sentido de que las cosas que decís tienen muchas más consecuencias. Sí. Creo que las personas que no tienen tanta exposición tienen toda la libertad del mundo. Igual creo que también a veces hay repercusiones de cosas que uno dice que quizás no escalan a nivel trending topic, pero pueden escalar en tu comunidad, en tu grupo de amigos, lo que Sí. fuera. Y eso ya es un montón. Sí hay una dinámica de la escalada muy muy veloz y muy rápida y muy violenta, entonces en ese sentido creo que yo ya no sé lo que debe ser tuitear, lo que es tuitear sin pensar que lo que decís va a tener repercusiones. Me imagino que cuanta más exposición tenés, menos libertad, o por lo menos más te cuidás, ¿no? Sí. Pero eso pasó siempre, igual, ¿no? No es lo mismo. Una persona con exposición siempre se tiene que cuidar mucho más. Sí. Las consecuencias siempre son más duras. Y a medida que te popularizás más, debe ser como mucho más complicado. Esto por ahí, vos como mujer y estando en el área de comunicación hace ya un montón, ¿qué es lo que sentís que por ahí más incomoda o molesta, como decir en redes o mismo en algún programa en televisión? Digo, ¿qué es lo que más como polémica, entre comillas, genera, lo que peor cae? Y creo que hoy en día lo más polémico es ser progre, digamos, porque va en contra de los tiempos que vivimos. Es como que es mucho menos polémico decirle retrasado a alguien que Total. decir usar la E, digamos. Es mucho Total, más total. probable que te linchen o te bardeen por usar la E que por decir la palabra mogólico retrasado, que es una Está palabra que normalizada está ahora. mucho más normalizada, digo. Porque yo veo canales así de streaming o influencers así como de ultraderecha que dicen las cosas más terribles y nunca se viralizan. Un poco porque nadie espera nada de ellos en términos de lo políticamente correcto. Pero creo que sí, los pensamientos así tipo del estilo progre es muy probable que te peguen hoy en día por eso. Porque bueno,
va en contra del discurso medio normativo ahora que, por lo menos lo que garpan las redes, no sé si en la vida real están así. Sí. Ay, qué terrible. Ahora que lo menciono así, que es verdad. Sí, pero bueno, también hay un público para todo, digamos. Uno puede tener, puede ser coherente con sus ideas y tener un público que sea afín a tus ideas también. Solo digo lo que escalan las redes no significa que es como la verdad ni que por eso te va a ir peor o mejor. Digo, solamente lo que garpa hoy en día en términos de escalada. Eso no significa que no te puede ir bien teniendo un discurso progre en medios, porque hay un montón de gente con discursos progres en medios que le va bien. Sí, obvio. El tema es cuando por ahí cae más del otro lado, que ahí se vuelve como, no sé. Pero bueno, entonces dirías que más o menos esto es lo que es más tabú, como, y siendo mujer, ponele, porque yo creo que eso sí te puede pasar en general, las ideas como progres nunca caen bien. Yo pienso, y está por ahí es una opinión personal y escapa lo periodístico, que es que bueno, por ahí algunas cosas, incluso si son nada más progres, siendo mujer ya es como peor y ya molesta más, incomoda mucho más. No sé qué opinas vos o cómo lo has vivido vos mismo de tu posición. Sí, yo creo que lo que más molesta en las mujeres es el tono, o sea, sí. Quizás si vos decís algo progre pero de manera amable, no escala tanto, pero cualquier mujer que se la crea, que tire postas, que hable con seguridad, que descanse gente, digamos, que se haga la canchera, entre comillas, todas cosas que son virtudes en los medios de comunicación, digamos, porque un comunicador que interpela a gente tiene que creérsela para que la gente se crea el personaje, tiene que ser canchero, digamos, hay no todos, pero digo, como que muchas veces son virtudes en un comunicador o cosas que garpan a la hora de retener una audiencia o de que alguien se quede escuchándote. Obvio que están los tonos más como equidistantes en ese sentido, como de más objetividad, y hay gente que tiene ese estilo y que tiene un público que lo consume de esa manera, pero sí creo que como que a mí de las cosas que yo consumo, digo, hay muchos personajes que yo consumo que son cancheros o que son tirapostas o que lo que fuera, y es parte del motivo por el que me resultan atractivos, por más que como uno cuando lo describe así no suena atractivo, la realidad es que es parte del carisma, es parte del carisma de una persona esas cosas. Total. Pero en una mujer no, en una mujer eso no es carisma, es desagradable, digamos, como que la mujer tiene, como que si una mujer se pone muy tirapostas o muy canchera, la va a pagar, digamos. Eso es un poco mi lectura. Sí, bueno, es verdad, perdón. Es verdad esto aparte porque esto lo digo sin ánimo de decir nada, pero es verdad que una cosa que uno lee muy objetivamente en Twitter, que lo que más se le critica ponerle a Cristina Fernández es eso, es el tono. Puede decir una cosa que puede agradar a todo el mundo, pero ya si lo dice ella y en el tono que lo dice, ya no cae bien, y es por eso, digo, he escuchado mucha gente como de mi ámbito decir eso, como no me gusta cómo dice las cosas, me molesta eso, el tono. Sí, es tal cual. Y es verdad, es muy raro lo que en decís. ella molesta en particular. Sí. Sí. Como apenas lo dijiste, como que se me vino al toque esa imagen. Y sí, bueno, porque la mujer, qué sé yo, en general tuvo roles en los medios más de agradar o de ser más conciliadora o no tan confrontativa. Y esto no quiere decir que no haya casos que les haya ido bien teniendo este tono, pero realmente son excepciones. Es como por algo cuando uno dice la Negra Bernasi, es como la Negra Bernasi y no muchas más personas han logrado lo que logró teniendo el tono que tiene. Entonces es como, sí existen casos, pero la mayoría lo paga, tarde o temprano. Estaba pensando porque, mencionaste a Cristina y Milei, tipo, es como, siento que es mucho, como que lo lleva al extremo y no, si bien sí he escuchado que hablan de cómo se comunica y todo, como que lo se acepta, es como, bueno, está bien, tipo. Obvio, a la gente le encanta que Milei hable así a sus seguidores, digo. Sí, les yo he encanta leído que hable así, como canchero. Lo ven como nuevo. Violentando a la gente que piense distinto y maltratando a cualquier persona que no piense como él, les encanta. Canchero. O sea, canchero. Sí, muy canchero. A mí no es como una persona que yo definiría como canchera, pero bueno, a sus seguidores lo es. Ay, qué terrible. Bueno, esto por ahí es un poco más personal, todo lo puedes responder, digo, si querés, por donde quieras.
Pero bueno, también viendo como contenido, viendo cosas tuyas, ya hablaste como en el pasado, creo que recientemente, de que hace poco como que recibiste por ahí, no sé si una ola, pero mucho más hate del que a lo largo como de tu carrera, que ya lleva bastante tiempo, te había pasado. Como una vez dijiste que más que en otros tiempos. Yo te quería preguntar por ahí por qué crees como que esto pasa. No en sí, porque a vos, pues no, claramente no es por eso, sino por qué crees que ahora se está como por ahí normalizando más o se está dando más como esto de, ¿qué es lo que hablábamos antes? De que ahora está como más popularizado el odiar a las personas. Sí, o sea, para mí hay una parte que es más como planificada y una parte que es más como espontánea de cómo funcionan las redes. La parte planificada creo que tiene que ver con un sector dentro del hate, que es un sector organizado en contra de una persona que lo que busca es silenciar. Y eso, que vos tengas miedo antes de decir cualquier cosa, porque por más que eso, uno se acostumbra, la piel se te hace más gruesa y todo, la verdad que muchos de nosotros también queremos tener una vida tranquila, entonces no es que no podamos tolerarlo porque no tenemos la espalda para tolerarlo, sino que no queremos, digamos, simplemente elegimos otro estilo de vida, o por lo menos en este momento yo elijo otro estilo de vida. Entonces, por un lado, digo que hay una parte del hate que es organizada, planificada y que saben muy bien cómo hacerlo, que busca disciplinar, y como la sensación de que vos sos muy polémica y lo que decís es muy polémico y entonces te tenés que cuidar porque estás, viste, pasada de rosca y las cosas que decís son muy graves y no son tan graves, pero es como la sensación que se te genera. Y después hay una parte espontánea, que es lo que yo te decía antes, que es como, bueno, una vez que ya está plantada la polémica, lo que garpa es el posicionamiento a favor, en contra, y eso siempre genera como reacciones muy pasionales. Entonces ahí después eso, como creo que hay un porcentaje planificado y después el resto de la gente que se sumó a la conversación del día y que no lo hace con una intención clara de hacer daño. Como le cae a uno, le puede caer el otro. Perfectamente, y es como ni siquiera creen que ellos forman parte del daño que se le hace, sino es como no creen nunca que lo vas a leer, y además como la sensación de esto, como era el tema de conversación del día, no es que eras vos en particular, sino como era la conversación del día y se sumaron a la conversación del día, no es que necesariamente tiene un ensañamiento con vos. Claro. Sí, sí. Pero uno en ese momento lo siente como personal. No, obvio, bueno, te llega igual, eso es lógico. ¿Vos creés que por ahí un poco lo que mencionaste al principio, que es por ahí por tener, entre comillas, ¿no?, opiniones que polémicas o que por algunas personas o algún sector son definidas como polémicas, que se dio como todo esto, este hate del que vos hablaste? Yo no considero que tenga opiniones polémicas, considero que tengo opiniones, punto. Claro. Sí, no me caracterizo como por hacer periodismo, ni por buscar como el consenso, ni la objetividad, ni hablarle como al mayor público posible, no hago esas cosas. Como que le hablo a la gente que sé que entiende lo que digo y desde dónde lo digo, con quien creo que comparto una cosmovisión del mundo, y entonces lo hago entendiendo que la gente que me escucha comparte esa cosmovisión y entiende desde dónde hablo, y entonces va a entender cómo digo lo que digo y por qué digo lo que digo. Después, cuando ese mismo mensaje le llega a todo un grupo de gente que no te consume, no te conoce, no comparte tu visión de mundo, es interpretado siempre de manera mucho más polémica de lo que quizás fue tu intención y de lo que lo interpretó la gente que realmente te consume. Entonces digo, yo no sé si tengo opiniones polémicas, sí quizás tengo opiniones polémicas para lo que es como un recorte y llevarlo a las redes sociales, pero bueno. También es verdad que yo no hago un esfuerzo nunca hice un esfuerzo como por hablarle a todos. Esa gente que tiene como la intención de hablarle a todos siempre tiene menos quilombos porque se cuida más las palabras e intenta no ofender, e intenta no como bueno, que lo puedan escuchar de un sector que no piensa como él o como ella. Yo nunca tuve ese objetivo, así que también en ese sentido me tengo que hacer cargo. Nosotros recién estamos bueno, yo estoy recién empezando en este mundo de la comunicación, siempre estoy atrás de las pantallas. ¿Qué edad tienen? Yo 20. Yo 18. Hermoso. Qué lindo la juventud. Bueno, estamos recién empezando en este mundo y a mí me da miedo porque es como está pasando muchas cosas y estoy aprendiendo, entonces es como, no es tropezón ni caída, es tipo te caes pero te caes muy fuerte. Sí, y me da picante. Sí. Está picante. Y es como, qué miedo. ¿Qué nos puedes decir a nosotras como? O sea, ¿qué te ayuda a vos frente a esto, como de cara a este hate que es como lo que te sostiene?
Bueno, creo que, a ver, un poco lo que te sostiene al final del día es que, bueno, todos los que elegimos la comunicación, en general, como tenemos valores, ideas, convicciones, cosas que defendemos que son más grandes que nosotros. Entonces, bueno, como volver a eso, entender que no se trata de uno, se trata un poco de las ideas que uno defiende y como que uno forma parte de un momento histórico con el rol de defender una serie de ideas y no se trata de vos, sino que se trata de las ideas que defendés y como bueno, a veces eso no es suficiente porque a veces uno no tiene tan claro por qué está haciendo lo que hace o en ese momento en particular por qué estás haciendo lo que haces, pero sí creo que es importante para cualquier comunicador entender por qué eligió esa carrera y cómo qué es lo que quiere comunicar al final del día, porque es como el lugar al que vas a volver en momentos de debilidad. Y después sí creo que más allá de mi experiencia en particular, hay algo como positivo, ponerle de cómo están construidas las comunidades hoy, que es que hoy, digamos, casi todos los medios o personas que hacen contenido tienen una comunidad y un nicho al que le hablan. Entonces, es muy probable que vos, si tenés una serie de ideas o un tipo de contenido que haces, le hables a un nicho que le interesa ese contenido y tengas como una audiencia fiel que te sigue, que te banca, que te conoce y te apoyás un poco en eso. La mayoría de nosotros nos apoyamos en eso, en nuestras comunidades o en la gente que sabes que le interesa lo que haces y después como entender que como se ha multiplicado tanto la cantidad de medios, la cantidad de voces y la cantidad de audiencias, no es eso, como que ya nadie tiene la exigencia de tener que agradar a la mayor cantidad de gente posible, con que tengas un grupo chiquito que le gusta lo que haces y te banque y sostenga, es suficiente para dedicarte a esto. Sí, estaba pensando porque justo ayer estábamos conversando de abrirnos. A ver, si me preguntás a mí, yo creo que es que uno sí, cuando empieza a armar algo propio, tenés que elegir a quién estás yendo a buscar. O sea, quizás vos crees que hay un grupo de personas que le interesa hablar de diversas ideologías y le copa la idea de que atravesarlo todo y ese público existe y listo, o sea, lo podés hacer. Pero lo que sí, o sea, para mí lo que, como si te querés dedicar a esto profesionalmente, tenés que salir de lo que a vos te gustaría hacer nada más, en función de lo que vos consumirías o de tu propio deseo nada más, y como eso ponerlo como en paralelo con si crees que hay una audiencia para eso, porque quizás a vos te parece genial, pero es como algo re específico que a vos te gusta, quizás hay una audiencia para eso, pero quizás no te hiciste la pregunta de si creías que había una audiencia para eso o si creías que había algo ahí, un nicho no explorado, y es una pregunta que hay que hacerse. Porque hay mucha gente haciendo cosas, entonces digo, cuanto más claro tengas vos a quién estás yendo a buscar, más claro lo van a recibir también del otro lado. Bueno, la siguiente pregunta era si hay como alguna cosa que vos creas que es más importante en el ámbito de la comunicación, como defender a toda costa, y alguna otra que vos pienses que ya está, que ya quedó viejo y que no se banca más. Y creo que por lo menos en la comunicación hoy en día como que siento que es muy valorada la espontaneidad y como la transparencia y en ese sentido no garpa tanto o no es tan importante estos periodistas que así como que simulaban objetividad o no tener una posición, como que siento que hoy eso no garpa tanto, entonces no sé si iría por ese lado. Hay gente que genuinamente igual ejerce el periodismo como un oficio y no es que no tiene opiniones, pero digo como que genuinamente le interesa hacerse preguntas y como que no es que es una posición actuada. Hay gente que realmente tiene una como más preguntas que respuestas y sobre cada caso en particular se va encontrando cómo se posiciona, pero no tiene como una posición tan preconfigurada. Pero bueno, sí te diría que hay algo como por lo menos como lo veo yo, de que garpa mucho las personalidades y bueno, ahí en ese sentido entra mucho la opinión. Y algo para defender, qué sé yo, sí, hay muchas cosas que me parecen importantes defender. Me parece importante la solidaridad con cualquier persona. Creo que es como que también pasa algo que es que son tiempos muy, muy solitarios, muy individualistas, porque como se consume más personas que medios, como que se consumen mucho las personas,
Creo que a veces hay como mucha soledad en el oficio, y creo que está buenísimo cuando hay colaboraciones entre distintos medios o colaboraciones entre distintas personas o apoyo público o recomendaciones de algo que hace alguien que te gusta. Como creo que eso es medio ir en contra de la lógica actual, donde cada uno como que cuida un poco su ranchito. Así que eso, y después sí me parece importante obviamente defender como la libertad de expresión en un sentido muy, muy, muy fundamental y muy básico. Nunca pensé que iba a decir esto, pero porque yo no creo que en Argentina esté puesta como en duda la libertad de expresión. Creo que la gente dice lo que se le canta al orto todo el tiempo, pero sí creo como que no hay que ser ingenuos en cómo funcionan como los algoritmos o cómo funciona la planificación para disciplinar o para callar algunos sectores. Y creo que en ese sentido como defender la posibilidad de decir lo que sea que quieras decir sin sentir que vas a pagar un costo por eso. Me parece que eso es importante, y que tiene que ver también con estar bien acompañado, con estar bien rodeado. Y no hablo solo de amigos, hablo de profesionales que te expliquen cómo son las cosas, cómo funcionan los algoritmos, qué es verdad y qué es mentira, qué es un hype de redes y qué es la vida real. Como que es muy confuso en el momento en el que está pasando, y bueno, en ese sentido creo que hay que rodearse de gente que entienda cómo funcionan las cosas hoy para no perderse, ¿viste? Sí, re. Qué difícil. Qué difícil todo. Pero todo es difícil en esta vida, nada fácil. Queríamos como por ahí, para ir cerrando la entrevista y como punto final, preguntarte si tenés algún consejo para las nuevas generaciones de comunicadores. Y les diría, creo que estudiar está bueno, y no hablo de estudiar una carrera. Creo que formarse, leer, escuchar gente que sepa de temas, incluso si no sé, no te es fácil leer porque, qué sé yo, te desconcentrás. Hay podcasts, hay videoensayos, hay sobre cualquier tema sobre el que quieras indagar. Hay como 500 formatos distintos para hacerlo, no es que para cualquier tema hay que leer un libro. Entonces creo que al haber tantas personas hablando de tantas cosas, si vos querés distinguirte, me parece que tenés que tener en claro como qué tenés vos para aportar sobre ese tema que no se haya dicho ya. Y en ese sentido siempre sirve como formarse, leer, buscar, investigar, para ver cómo o qué cosa sobre esa temática que te interesa no fue dicha, o quizás vos tenés un estilo que no es el mismo con el que se está abordando, y ese es tu aporte. Tu aporte es el estilo con el que hacer las cosas. No siempre tiene que ver con el contenido, sino a veces tiene que ver como con el tipo de abordaje. Pero sí creo que como que uno muchas veces cuando se dedica a la comunicación sabe por qué uno lo quiere hacer o por qué te generaría felicidad a vos, pero para mí es importante como para sobrevivir en este medio, que hay tanta gente y tanta gente con ganas de enviar mensajes, y también mucha gente con ganas de pegarla y ya. Hacerse algunas preguntas con respecto a los otros también, como no solamente como a lo que vos te gustaría o lo que vos te divierte o lo que a vos te manijea, sino como esto ya está siendo hablado, de qué manera, de qué otra manera puede ser hablado, este nicho ya fue abordado, si no fue abordado, cómo lo puedo hacer, si ya fue abordado, qué puedo hacer distinto, quizás nadie le está hablando a ese nicho. Como que preguntas que se salen un poco de uno y son una lectura más como de un estado de situación con respecto a los medios, porque como te digo, hay mucha gente haciendo muchas cosas, y entonces eso, como es muy tentador subirse a las oleadas de modas, digamos. Es como si yo te dijera, bueno, yo ahora me quiero sumar a, no sé, qué sé yo, si hiciera entrevistas de política, no sé, hacer el formato del método. Entonces me mando y hago entrevistas de 2 horas y media profundas, y es como, porque a una persona le funcionó, no significa que a vos te va a funcionar. Obviamente cuando hay oleadas de modas, sí tenés más chances quizás de que te vaya mejor porque es lo que está garpando, pero también te diría que un poco atenta en contra que vos estés haciendo algo que ya está siendo hecho y está siendo hecho por muchas personas. Entonces es como resistir un poco a esa primera tentación de subirte como a lo que ves que está haciendo el resto. Quizás subirte, pero dar una vuelta de tuerca
Y no, y el segundo consejo es lo que les decía antes, como sí hacerte preguntas vos de por qué haces lo que haces o cuál es el mensaje que querés enviar, porque es lo único que te va a sostener al final del día, porque te van a pagar mal, porque por momentos te va a ir mal, por momentos te va a ir bien, un día te van a hatear, un día te van a querer, y es como, es todo muy, muy cambiante en los medios y como hay poca previsibilidad, entonces para las malas etapas, como vos saber, como tener cierta tranquilidad interna de por qué lo haces. Sí, total. Same. Wow. Ah. Wow. Yo le voy a hablar a mi psicóloga a ver qué piensa. Bueno, esto fue todo por el momento. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Súper interesante. Gracias. Me dejaste pensando. Ahora me voy a Dejaste reflexionar. Recalculando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más buena data.